Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. Qué un grupo hermoso adorando al Señor. Saluda a su hermano. Busque uno más feo que usted y dígale bienvenido a la casa del Señor. Solamente dos han venido a saludarme, que sí que solamente dos me consideran así. Aleluya, Terés. Gloria al Señor. Gloria al Señor. ¿Está live? ¿Tú quieres que te vean? Mira. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. No se dejen, ustedes no se quieren dejar saludar. ¿Por qué? ¿Por qué? Aleluya. Gloria al Señor. Alabanzas al Señor. Después que haya saludado a uno más feo que usted, ya usted puede entonces. Oh, lo vienen a buscar. Ay, híjole. Ahora ya lo encontré. Ya lo encontré. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Evangelio según San Marcos en el capítulo 3, en el versículo 35. Gloria sea al Señor. Aleluya. Ustedes se ven bien contentos hoy. Aleluya. Se ven alegres. Gloria sea al Señor. Esto todo pusiste aquí para mí. No era para ti, no era para mí, pero ya la agarré. Gloria sea al Señor. Aleluya. Evangelio según San Marcos en el capítulo 3, en el versículo 35. Yo espero verlo copiado bien. Recuerden que siempre ando algo cruzado con esta pobre visión. Aleluya. Y voy a predicar bajo el tema haciendo la voluntad de Dios. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Aleluya. Gloria sea al Señor. Lo voy a repetir. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es, voy a mirar a Roberto, mi hermano, voy a mirar a Jim, mi hermano, a Heraldo, a Ever, a Sergio, mi hermano y mi hermana. Voy a mirar ¿a quién voy a mirar? A mi hermana Abigail y mi hermana. Y mi madre. Y mi madre. ¿Alguien quiere ser mencionado? Nadie quiere ser mencionado. Ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Hay algunos que me miran, este pastor está de madre, ¿verdad? Hay algunos que me están mirando así, este pastor está de madre. Dile, Señor, habla mi corazón. Dile, Señor, habla mi vida. Aleluya. Puede sentarse. Aleluya. Gloria al Señor. Qué devocional más hermoso. ¿Cuántos se gozaron, verdad que sí? Qué devocional más hermoso. No sé cuántos pudieron vivir la experiencia de la presencia del Señor. Estuvo hermoso ese devocional. Fue Jesús quien dijo esto. Fue Jesús quien dijo que hacer la voluntad de Dios es superior a los lazos consanguíneos que unen biológicamente a una familia. Fue Jesús quien dijo eso. Prueba de eso fue cuando a sus 12 años, ¿alguien aquí se acuerda de sus 12 años? Yo me acuerdo cuando yo tenía 12 años. ¿Alguien aquí se acuerda de sus 12 años? Hay algunos que le va a dar trabajo acordarse porque ha llovido bastante allá. Pero yo me acuerdo de mis 12 años. Pero precisamente fue Jesús el que dijo, no me molestes, Geraldo.
Fue Jesús el que dijo, oye, que hacer la voluntad de Dios es superior a los lazos consanguíneos que biológicamente unen a la familia. Por eso, cuando él tenía 12 años, Anita, él en un momento se le escapó a su mamá terrenal y lo andaban buscando. María y José lo andaban buscando y lo encontraron. Lo encontraron en la sinagoga, en el templo. ¿Dónde lo encontraron? En el templo. Discutiendo y compartiendo y hablando temas teológicos, temas bíblicos, temas posiblemente escatológicos, con eruditos de la Biblia, con gente preparada, con gente con un conocimiento vasto en la Torá, en la ley de Moisés, en el Antiguo Testamento, en lo que tenían escrito hasta el momento. Y ahí él andaba discutiendo a sus 12 años con ese grupo de personas. ¿Qué usted hacía a sus 12 años? No quiero saber. Aleluya. Esas caras me lo dijeron todo. ¿Qué usted hacía a sus 12 años? Jesús se le perdió a sus padres y allí lo encontraron en el templo discutiendo la Biblia con gente que no iban a discutirlo con un niño. No lo dice la Biblia, pero yo debo de asumir que cuando Jesús comenzó a hablar la palabra de Dios con ellos, a discutir la Biblia con ellos, la impresión de la cara de esos eruditos tiene que haber sido otra cosa. De entrada posiblemente no le iban a dar la oportunidad, pero cuando comenzó a hablar, tuvieron que detenerse a escucharlo. Y cuando sus padres lo encuentran y preocupados le preguntan, ¿dónde andaba? ¿Qué haces aquí? O como le hayan dicho. Recuerda que era una cultura judía. Yo no sé cómo los padres judíos regañan. Porque no sé si los padres judíos le llaman la atención a sus hijos como lo harían un mexicano. ¿Se imaginan un mexicano encontrando a Jesús en la sinagoga? ¿Qué te traes? ¿Qué haces ahí? Y cuántas cosas más pudiesen decir. Imagínense. Pero yo no sé cómo le llamaron la atención, pero yo sé que estaban preocupados. Y Jesús les contesta a los dos. Yo estoy en los negocios de mi Padre. Años después, Él confirma ese evento y ese momento y ese escenario cuando claramente dice, el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Curiosamente no menciona al Padre. Pero la intención no era mencionar todo tipo de familiar, sino establecer el hecho de aquel quien hace la voluntad de Dios está de alguna manera en acuerdo con Él. Pero hemos escuchado cuántos sermones sobre hacer la voluntad de Dios. A ver las manos. ¿Cuántos sermones usted ha escuchado? ¿O alguna vez ha escuchado algún sermón que hable de la voluntad de Dios en su vida? Deja ver las manos. ¿Alguien habrá escuchado algún sermón así alguna vez? Yo creo que todos han escuchado sermones o estudios bíblicos o charlas o han recibido consejería sobre hacer la voluntad de Dios. Pero quisiera dirigir este sermón sobre haciendo la voluntad de Dios dentro del contexto que para poder descubrirla y poder hacerla, uno tiene que al Cristo de la gloria obedecerlo, seguirlo y reconocerlo. Yo quiero dentro de esos 3 puntos que yo quiero discutir este sermón. Porque antes de uno descubrir y estar seguro de cuál es la voluntad de Dios para mi vida, yo tengo que obedecer a Jesús, yo tengo que seguir a Jesús y yo tengo que reconocerle. Y vamos a ver en detalle más adelante, independientemente de qué
pudiese impedir que yo lo obedezca, lo siga o lo reconozca. Porque ese es el primer punto. Para yo poder hacer la voluntad de Dios, yo tengo que obedecer a Jesucristo. Yo tengo que obedecer al Señor Jesús para poder hacer su voluntad y saber cuál es su voluntad en mi vida. Hay una voluntad universal para todos los creyentes, y es que todos los creyentes estamos llamados a dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Hay una voluntad universal de Dios para todos los creyentes, y es testificar y llevar el mensaje de salvación a toda criatura. Esa es la voluntad de Dios para todo creyente. También es la voluntad de Dios que toda persona y que todo ser humano le sirva en espíritu y en verdad. Por eso es que usted y yo estamos aquí, aleluya, cumpliendo con esa voluntad de Dios de que todo ser humano le sirva. Pero también hay otra voluntad universal para todo creyente, y es que todo creyente le rinda adoración al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Nosotros hemos sido creados para adorar al Señor, y es su voluntad que nosotros adoremos al Señor. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Esa es su voluntad y es universal para todo el mundo. Tenemos que adorar al Señor, tenemos que servir al Señor y tenemos que compartir el Evangelio. Esa voluntad de Dios es para todo el mundo, no importa la edad. Todos tenemos que responder a ese deseo del Señor, a esa voluntad de Él. Y obviamente, de esa manera eventualmente vamos a conocer la voluntad perfecta de Dios personal para mi vida y para cada uno de nosotros. Pero tenemos que primero cumplir con esa voluntad universal que todo el creyente debe cumplir con ella. Y en esa área todavía estamos de alguna manera fallando cada creyente. Si todos estamos llamados a adorarle, a rendirle adoración al Señor, pues en ese aspecto el pueblo del Señor ha decaído bastante. Nosotros estamos llamados y hemos sido creados para adorar su nombre. No es por gusto que nosotros le invitamos y le insistimos a adorar al Señor. Es porque estamos conscientes que Él se agrada de nuestra adoración. Alabado sea el Señor. Estaba escuchando una alabanza cuando venía de camino al santuario. El hermano que venía manejando, pues puso una alabanza. Y la alabanza, de alguna manera, teológicamente, está algo incorrecta. No mucho, pero algo. Y la alabanza decía: el día que no le alabo, mi alma se entristece, pues donde no hay alabanza, Él no puede estar presente. Y digo que teológicamente de alguna manera es incorrecto, porque haya alabanza o no haya alabanza, Él siempre va a estar presente. Amén. Lo que el escritor de alabanza posiblemente quiso decir, que donde no hay alabanza, aun cuando Él está, no se deja sentir. Eso es muy distinto. Y eso yo estoy seguro que era lo que Él quería decir con ese mensaje. El día que no le alabo, mi alma se entristece, porque donde no hay alabanza, el Señor no puede estar presente. Eso sí es cierto. El Señor, cuando todo lo llena y donde quiere estar, porque Él es omnipresente. Pero cuando no hay alabanza de parte del pueblo del Señor hacia Él, naturalmente Él no se va a dejar sentir. Alabado sea el Señor. Pero cuando usted adora al Señor y le rinde adoración al Señor, naturalmente que el Señor se va a glorificar en su vida y usted va a experimentar la bendición del Señor. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Y puede levantar su mano y decir: sí, aleluya, yo estoy de acuerdo con usted, pastor. Aleluya. Su presencia es real cuando yo le adoro. Es real, es real en mi vida. O sea,
se deja sentir en mi vida. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Porque Él desea que le adoremos. Por eso es que le invitamos a adorar al Señor. Porque Él desea que le adoremos. Qué lindo se veía Ismael. Mientras estábamos cantando ahí en el primer asiento. Aleluya. Con su cancionero en la mano. Y con su mano levantada adorando al Señor con sus 4 añitos. ¿Alguien puede decir amén por eso? Aleluya. Instruya a sus niños, no importa la edad, que cuando llegue el momento de adoración ellos puedan, aleluya, adorar al Señor con nosotros. Puedan levantar sus manos, puedan coger el cancionero, puedan cantar. Instrúyale, aleluya, motívelos a adorar y a cantar. Vaya entrenándolo desde que salga de su casa. Hemos venido, vamos a ir a adorar al Señor. Aleluya. Y yo sé que la mayoría cantan, pero es más lindo cuando pueden ser expresivos en su alabanza al Señor y pueden ser expresivos en su adoración al Señor. Y eso tocó mi corazón, porque ver un chamaco de 4 años con su mano levantada adorando a Dios, ¡qué hermoso! Oye, porque en su voluntad universal el Señor desea que su pueblo le adore. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Él quiere que le adoremos. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Gloria al Señor. Compartamos el Evangelio. Aleluya. Y le sirvamos de todo corazón. Pero yo tengo que obedecerle. Para yo descubrir su voluntad en mi vida, yo tengo que obedecerlo. Obedecerlo. Y para poder, y cuando se habla de obedecer, cuando yo hablo de obedecer al Señor, estoy hablando de poder visualizar su revelación divina. La palabra de Dios es su revelación. La Biblia es la revelación de Dios en mi vida. Pero para yo poder visualizarlo, para yo poder entenderlo en mi vida, yo tengo que obedecerla. Hoy en día vivimos en un mundo que está al revés. La gente quiere primero entender para luego obedecer. Cuando el camino en el Señor es un camino de fe. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Si voy a tratar de entender con mi mente limitada todos los misterios de la palabra del Señor, para entonces decidir si obedecerle o no, imagínense, pues nunca lo voy a hacer. El camino en el Señor es un camino de fe. Y para yo con Él conocer su voluntad en mi vida, yo tengo que ser obediente a la revelación de su palabra. Para yo poder visualizar, recibir iluminación de su revelación, yo tengo que ser obediente a su palabra. Lo que pasa es que cuestionamos mucho todo lo del Señor. El Señor ha dicho, usted obedezca en el nombre poderoso del Señor y Él se ha de glorificar. Alabado sea el nombre del Señor. No dice la Biblia, si hay algún enfermo entre vosotros, llame a los ancianos jóvenes de la iglesia y ungiéndole con nuestras manos recibirán sanidad. Alabado sea el nombre del Señor. Usted sea obediente a la palabra del Señor. Pero hay gente que le da hasta vergüenza acercarse a pedir la oración por sanidad divina. Si yo simplemente obedeciese su palabra, Él me va a hacer entender su revelación. Cuando yo reciba sanidad en mi cuerpo, yo voy a comprender la revelación de lo que es la sanidad y el poder de Dios a través de mí. Alabado sea el Señor. ¿Alguien puede decir amén? Gloria sea el Señor. No, pero la gente antes de recibir la oración quieren ver, tomar el pastor una libra de pan y picarla a ver si se multiplica muchas veces, para entonces pedir la oración. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Para yo entender la revelación de su palabra, yo tengo que ser obediente. Alabado sea el Señor. La Biblia dice que tenemos que llegar hasta la estatura del varón perfecto. Lo dice Primera de Corintios, el apóstol Pablo hablando a la iglesia de Corinto. Pero para yo poder ser obediente y alcanzar la perfección que Él demanda, yo tengo que ser obediente a la revelación de su palabra.
Aleluya. Siendo obediente a la revelación de su palabra, es que yo alcanzo la perfección, o voy adquiriendo, voy alcanzando, voy llegando a esa perfección cristiana. Pero yo tengo que ser, diga la iglesia, obediente a la revelación de su palabra. Aleluya. Y si soy obediente a la revelación de su palabra, entonces, y solo entonces, yo puedo entender y puedo realizar lo que Él va a proponerme. Alguien diga amén. Aleluya. Porque Él va a proponer. Aleluya. Él va a proponer. Y yo voy a realizar lo propuesto. Y yo voy a ser obediente a lo propuesto. Si yo soy obediente a la revelación de su palabra. Discutía con unos adolescentes y unos niños el miércoles pasado sobre la vida de Gedeón. Aleluya. Y me llamó la atención cómo este hombre de Dios, aún así, quería señal. Si el vellón de lana está mojado y el resto de la tierra está seca, estoy consciente del llamado del Señor. Aleluya. Para hacerle frente a los madianitas. El Señor cumplió su palabra. Pero no. El tipo quería más. Ahora lo que ya al revés. Si toda la tierra tiene el rocío, aleluya, de la mañana, y solo el vellón de lana está seco, solo entonces, aleluya. Y el Señor cumple con su palabra. Aleluya. Conocemos la historia de este hombre de Dios, Gedeón. Aleluya. Pero nosotros estamos tan rejegos y tan difíciles como Gedeón, aún teniendo la revelación de su palabra completa hoy en día. Y queremos señal tras señal para poder entender cuál es la voluntad de Dios en mi vida. Cuando Él lo que está diciendo es: obedéceme, obedece mi revelación. Y tú vas a entenderla, y tú vas a poder visualizarla, y tú vas a ver la iluminación de ella en tu vida. Pero yo tengo que obedecer. Número 2, yo tengo que seguir. Aleluya. Yo tengo que seguir. Hay que, siguiendo al Señor Jesucristo, siguiéndole voy a entender su voluntad. ¿A dónde lo voy a seguir? Número 1. Lo voy a seguir a donde Él me lleve. Lo voy a seguir a donde Él me lleve. Un personaje en la historia, un patriarca en la historia bíblica, que salió sin rumbo. El rumbo lo iba a tener en el camino. Él salió. Sal de tu tierra y de tu parentela y te mostraré. ¿Alguien puede decir amén? Y te mostraré. Hay que seguir al Señor y darle la oportunidad y el espacio al Señor para que te muestre. La revelación de su palabra es completa. Y mientras yo le sigo, Él se va a ir revelando a mi vida a través de su propia revelación. Cuando dicen amén, ¿alguien entendió eso? Aleluya. Él me va a mostrar a través de su palabra su intención, su deseo, su voluntad, a medida de que yo le siga. No, pero provéeme el pasaje, provéeme el día, provéeme la hora, dime cuándo, dime qué me pongo. Alabado sea el Señor. Queremos tantos detalles, aleluya, gloria al nombre. Y queremos tantos detalles para entonces seguirle al Señor, para estar consciente. Para yo conocer la voluntad del Señor, tengo que seguirle a donde Él nos lleve. Y si yo comienzo a caminar, Él nos va a mostrar su voluntad, aleluya, completa a nuestra vida a través de la revelación de su palabra, aleluya. Donde Él nos lleve. Número 2, donde Él nos lleve sin reservas personales. No, si hubo un discípulo difícil que pretendía seguir al maestro,
pero primero quería resolver sus asuntos personales. Porque él le dijo al Señor, deja que yo entierre a mi padre. ¿Alguien sabe de quién yo estoy hablando? Deja que yo entierre a mi padre. Y Jesús le contesta, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y sígueme. Alabado sea el Señor. Yo le voy a decir algo. Si usted se pone difícil y le dice al Señor, cuando entierre a mi padre o a mi madre, pues quién sabe y te lo cumpla. Que lo lleve antes de tiempo. Gloria al Señor. Porque si algo está impidiendo, alabanza. Hermano, usted, gloria al nombre del Señor. Usted se cree que es fácil dejar tu tierra y tu parentela. Usted se cree que es fácil dejar a los tuyos. Cuando el Señor me llamó y cuando el Señor me mostró a su voluntad, no fue fácil para mí tener que decirle a mis padres, voy a dejar mi barrio, voy a dejar mi casa. Aleluya, yo tengo que cumplir la voluntad del Señor. No fue fácil. No es fácil. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Pero si uno quiere seguir al Señor, uno tiene que seguirle sin reservas personales. Aleluya, sin reservas personales. Yo tomé esa decisión, aleluya, en el 2004 de seguir la voluntad del Señor. No es fácil dejar sus costumbres, su familia y todo en la comodidad en la que uno está acostumbrado, pero uno tiene que seguir la voluntad del Señor. No es fácil, gloria al Señor. Es un proceso muy difícil y durante esos primeros 2 años, qué difíciles fueron. Gloria sea el Señor. Yo no quiero pensar que el Señor se llevó a mi mamá joven. Todo porque posiblemente yo hubiese dejado el ministerio. No quiero pensar eso. Por mi mente no pasó. Nunca pasó eso. Pero el Señor se llevó a mi mamá en el 2006, 2 años después que yo me fui de mi casa a cumplir con la voluntad del Señor. Cuando el Señor se la llevó y más tarde se llevó a mi papá, lo primero que vino a mi corazón fue esto. Aleluya. Si antes mi familia no me detuvo, ahora que el Señor se los llevó a su presencia, menos debo yo de tener excusa para cumplir con la voluntad del Señor. Uno tiene que seguirle sin reservas personales. No, pero nosotros queremos hasta negociar con Dios. Queremos negociar con el Señor. Que cumpla Él mis caprichos antes de yo seguirle. Pero mira, ahora digo yo, como dicen los boricuas, ¿qué pantalones? Aleluya. Gloria sea el Señor. Queremos que Él cumpla mis caprichos para entonces yo seguirle y descubrir su voluntad. Le dijo al patriarca Abraham, sal de tu tierra y sal de tu parentela. Yo te voy a mostrar, el Señor va a mostrar, aleluya, Él va a mostrar su intención, su deseo y su voluntad a medida que yo voy caminando. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea el nombre del Señor. Gloria al Señor. ¿Cuántos se acuerdan el tiempo que no había GPS? ¿Alguien recuerda ese tiempo? Gloria sea el Señor. Hubo un tiempo que no teníamos GPS. Y lo rápido que llegamos a todo lugar. Rapidito. A todo lugar. El GPS de nosotros era este. Vas a ver un negocio color rosa, te das vuelta a la derecha, te encuentras un palo, así, 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 ahí al frente, ahí merito. Y llegábamos. A todos lados. Y no había GPS. Hoy en día no queremos seguir la voluntad del Señor.
ni con todos los adelantos que tenemos que nos hacen la vida más fácil. Siguiéndole, sin reservas personales, que esas reservas personales son muchas, familiares, económicas, profesionales. Son muchas las reservas personales que nosotros ponemos como obstáculo para seguir al Señor. Tenemos que seguirle todo el camino y no hasta la mitad. Sí, porque muchos comienzan a caminar, pero a mitad de camino vuelve a tomar control de su vida las reservas personales. Aleluya. Es seguirle todo el camino. La Biblia dice claramente, aleluya, que el que persevere hasta el fin, este será salvo. O sea, vamos a empezar por la salvación. Será salvo el que persevere hasta el fin. Hay algunos que juegan con eso y dicen y se creen en sus mentes y en sus corazones, aleluya, se van de vacaciones evangélicas. En la mayoría de las iglesias en todo Estados Unidos, me imagino que en otros países ocurre lo mismo. Cuando llega junio y julio, el verano, desaparecen los hermanos de la iglesia. Yo no tengo ningún problema con que la gente tome vacaciones. Al contrario, usted debe de considerar tomar vacaciones. Es importante sacar tiempo para la familia. El asunto es que muchos se pegan a esa excusa y no salen a ningún lado. Pero tampoco llegan a la casa del Señor. Y tú les preguntas, ¿y qué onda? Estamos de vacaciones. Aleluya. Gloria a Dios. El que persevere hasta el fin, este será salvo. No el que llegue hasta la mitad. Entonces, cuando se trata de la voluntad de Dios, creyente que me escucha, cristiano que me escucha, cuando uno comienza a seguir a Jesús, uno se queda a la mitad y vuelve a retomar las reservas personales. ¿Quién cometió la equivocación, por no decir la idiotez, de a mitad de camino mirar hacia atrás? Tenía que ser la esposa de Lot. Llegó a la mitad, miró hacia atrás, porque habían cosas personales que le importaban más que seguir la voluntad del Señor y escaparse por su vida. No, pero había otro que quiso irse en una diferente embarcación. Salió a cumplir la voluntad de Dios, pero tuvo miedo y tomó su propia decisión y se fue en una embarcación distinta. Jonás. Y por culpa de él, por poco perecen todos los de la embarcación. Y comenzaron a tirar cosas de la embarcación para que estuviese más liviana y pudiese soportar la tormenta en la que estaban atravesando. Hasta que uno que ni creyente era, hasta que uno que ni profeta era, hasta que uno dijo, el problema es este. Alabanza. Dígaselo, el problema es este. Dígaselo al hermano, el problema este es el del problema. El del problema es este. Ese es el del problema. Aleluya.
Gloria al Señor. Este es el del problema. Por culpa de uno hubo tormenta. Hay muchos unos que provocan tormentas cuando se trata de cumplir con la voluntad del Señor. Pero hubo otro que ese ni siquiera logró finalizar. Judas no finalizó. Pero hubo sí uno que se detuvo, pero después continuó el camino. El apóstol Pedro. Por último, iglesia, no solamente hay que seguirlo, sino hay que reconocerlo. Hay que reconocer a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Para conocer la voluntad de Dios, yo tengo que reconocer a mi Señor Jesucristo. Dice, el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermano y mi hermana y mi madre. Hay que reconocer. Jesús reconocía a aquellos que eran sus hermanos y hermanas y consideraba a su familia en Dios porque hacían la voluntad del Señor. Pero lo primero que yo tengo que hacer es reconocer al Señor, reconocer a Cristo. ¿Qué dice la Biblia? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es ¿qué? Es poder. Hay que reconocer al Señor, aunque nos sintamos inconfortables. Yo tengo que reconocer al Señor, aunque no haya comodidad. Reconozco a mi Señor. Y el Señor se reconoce en medio de la incomodidad. Alguien diga amén, aleluya. Yo tengo que aprender a reconocerlo. ¿Y por qué, pastor? Sí, hay que aprender a reconocer al Señor. Porque nosotros creemos que el Señor se reconoce solamente en medio de la paz. Oh, aleluya. No todos los ambientes de paz muestran al Señor presente. En medio de situaciones inconfortables, yo tengo que aprender a reconocer al Señor. Aunque nos hagamos impopulares en la vida, yo tengo que aprender a reconocer al Señor. Aunque nos veamos ridiculizados por la humanidad, yo tengo que aprender en medio de eso a ver y reconocer al Señor. Aunque nos expongamos al peligro, yo tengo que reconocer al Señor. Porque Él nos llamó. Aunque cueste lloro y lágrimas, yo tengo que reconocer que el Señor está en medio. Aleluya. Muchas veces nos cuesta lágrimas y lloro y dolor. Muchas veces nos cuesta perder amistades. No todos los ambientes de paz, no en todos los ambientes de paz necesariamente implica que es la voluntad del Señor. En medio de cualquier peligro, de cualquier tormenta, de cualquier prueba, de cualquier situación, yo puedo reconocer al Señor Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Y he aprendido, y hemos aprendido, y tenemos que aprender a reconocer al Señor. Porque no todos los ambientes de paz testifican que el Señor está en medio. No, hay momentos difíciles en nuestra vida y Dios está presente. Hay situaciones difíciles en nuestra vida y Dios está presente. Su voluntad se va a revelar a nuestras vidas en medio de diferentes situaciones. Porque Él lo que quiere es que lo obedezcamos, que lo sigamos y que lo reconozcamos. Hay que reconocer al Señor de la misma manera que Él reconoce a aquellos que hacen la voluntad de su Padre como Él la estaba haciendo. Pero muchos no reconocen al Señor. Ahí está el peligro, iglesia del Señor. Hay que aprender que en medio de
yo tengo que reconocer a mi Señor. Miren cómo voy a concluir. Porque son muchos los que se les ve el gozo cuando pasan por X o Y prueba. Son muchos los que se les va la bendición. Son muchos los que sueltan el ministerio, sueltan el hacer la voluntad de Dios. Son muchos los que se detienen a mitad de camino porque están pasando por una situación. Y usted tiene que aprender a reconocer al Señor en medio de eso. El Señor permite situaciones para ser glorificado en nuestras vidas. Alabado sea el nombre del Señor. Y yo tengo que aprender a reconocerle. Aleluya. Yo tengo que aprender a reconocer al Señor en medio de eso. Aleluya. Porque Él se va a dejar sentir. Ahorita cantamos una alabanza que nos enseñó el que estaba adorando. Espíritu, inspírame a adorar. Que mi alabanza pueda al cielo llegar. Aleluya. Yo tengo que, si yo reconozco al Señor, si yo reconozco al Maestro, Él me va a inspirar a adorarle. Él me va a inspirar a glorificarle. En medio de mi situación, yo tengo que aprender a inspirarme a adorar al Señor. ¿Qué nos dice el Señor con su palabra? El hacer su voluntad. Y para entender la voluntad de Dios en mi vida y para confirmar, reconocer, aceptar y entender su perfecta voluntad en mi vida, antes de descubrirla, antes de saber cuál es su finalidad conmigo, yo tengo que obedecerlo, yo tengo que seguirlo y yo tengo que reconocerlo. Independientemente de. Porque su revelación se va a mostrar a mí. Se va a mostrar en nuestra vida. Pero yo tengo que obedecer. Yo tengo que seguirle. Yo tengo que reconocerle. Póngase en pie, iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Que muchos dicen, Señor, muéstrame tu voluntad. Que muchos dicen, Dios, yo quiero hacer tu voluntad. Pero no le obedecen. Pero no le siguen. Ni siquiera lo reconocen. Aleluya, reconoce al Señor en esta tarde. Yo quiero que ahí todo el mundo aquí en el santuario empiece con sus ojos cerrados, meditando en la presencia del Señor. Aleluya. Oremos. Los que me ven por las redes sociales y me escuchan, aleluya, usted ahí en su hogar, donde quiera que usted ore conmigo. Alabado sea el Señor. Yo quiero que esta palabra es para ti. Alabanza. Alabanza. Hay gente que quieren que el Señor los llame a ser pastores, pero no lo obedecen, no lo siguen, no lo reconocen primero. Aleluya. Hay quienes quieren que el Señor les muestre todo, con luz y detalle, pero no lo obedecen, no le siguen y no le reconocen. Aleluya. Comienza a caminar en el Señor. Comienza a obedecer al Señor. Comienza a reconocer al Señor en tu vida y Él va a comenzar a mostrar su revelación en tu vida, en el nombre del Señor. Padre, tú has hablado a tu iglesia, tú has hablado a tu pueblo, tú has hablado a esta congregación, a los que nos escuchan, Señor, a través de este video, de la red social, Padre. Yo sé que a alguien tú le has hablado y a alguien que escuchará más adelante le hablarás. Oh Dios de gloria, que muchos sermones hemos escuchado sobre hacer tu voluntad, que muchas conferencias, charlas, consejería hemos recibido sobre hacer tu voluntad. Señor, descuidando e ignorando, Señor, que el primer paso para poder entender, aleluya, tu voluntad es yo obedecerte, seguirte y reconocerte. Dios de gloria. Oh, permite que esta palabra haya calado profundo en los corazones de aquellos que están aquí en el santuario, de aquellos que nos escuchan y puedan poner en práctica esta palabra. Puedan, Señor, comenzar, Señor, a seguirte, a obedecerte, Señor, a reconocerte ciegamente, Dios de gloria. Y en el caminar tú vas a mostrarnos, Señor, a través de tu revelación, tu perfecta voluntad para cada uno de nosotros.
Enséñanos a ser fieles en el